Buenos días a todos. Comenzamos la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda con el primer punto del orden del día, con la aprobación del acta de la sesión celebrada el día 4 de abril, que si no hay ninguna pega, pues la damos por aprobada. Y pasamos al segundo punto del orden del día, que es la comparecencia de representantes de la Asociación Etxe Barrukoak, Asociación de Trabajadores de Hogar de Vizcaya, a petición de la Comisión de conformidad con la solicitud formulada por doña Belén Arrondo, parlamentaria del Grupo EH Bildu, para informar de las carencias, propuestas y reivindicaciones de las trabajadoras de hogar en materia de seguridad y salud laboral. Damos la bienvenida a esta comisión a las representantes de Etxe Barrukoak, Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, a doña Lorea Urreta y a doña Saray Arce Isabel Ochoa. Bienvenidas a la comisión y tiene la palabra el grupo proponente, tiene la palabra por el grupo EH Bildu, doña Rizulaika, cuando quiera. Eskerrik asko mahaiburu anderea, egun guztioi, eta eskerrik asko etxeko barruko langileen elkartearen ordezkariei gure eskaerari erantzuteagatik, eta beraz eskerrik asko eta ongi etorri batzorde honetara. Gaur gogoratu behar dugu 2013ko abenduan EH Bilduko eskaerari jarraituz, etorri zinetela ona etxeko langileen jasaten dituzten eskubideen urraketaz berri ematera. Gainera urtero argitaratzen dituzuen txosten estadistikoak jarraitzen ditugu, eta urten ere datuak erakusten duten bezala etxeko langileen egoera larria izaten jarraitzen du kasu gehienetan. EH Bildurentzat ere oso garrantzitsua da gogoratzea, gehienak emakumeak direla eta gehienak ere etorkinak direla, eta binomio horrek gure gizartean ere sortzen duen ahuldade egoera horretan daudela langile gehienak. Bestalde, etxeko lan ordainduaz hitz egiterakoan zaintzaz hitz egiten ari gara ere, adinekoen zaintzak besteak bestek, zaintzak gure gizartean konpondu gabeko kontua. Batez ere emakumeengan erortzen diren zaintzak, ordainduak zein eremu familiarrean egindakoak, eta invisibilizatuta dagoen lan guzti hori aitortzea ezinbestekoa da oraindik ere. Gaiarei bueltatuz eta etxeko langileen eskubideen urraketaz hitz egiterakoan, ezin dugu ahaztu ere lan osasun eremuan dagoen prebentzio falta eta langileen jasatzen dituzten lan arriskuak inolako babesik gabe. Beraz, horretaz guztiaz hitz egiteko, zuen iritzia jakiteko egin genuen zuen agerraldien eskaera, eta beraz, txanda honetan ez naiz luzatuko eta zuen azalpenetara gelditzen gara. Muchas gracias, señora Zulaika. Tienen la palabra las comparecientes. ¿Quién va a iniciar? Yo, en este caso, que soy Lorea Urreta. Pues tiene la palabra doña Lorea Urreta. Vale. Bueno, egunon guztioi. En primer lugar, agradecer al grupo que nos ha propuesto la posibilidad de comparecer en esta comisión para hablar de la situación de las trabajadoras de hogar en el área de seguridad y salud laboral. En el trabajo de hogar existen riesgos profesionales de toda clase. El trabajo doméstico y de cuidados puede ser fuente de daños físicos y también psíquicos. La parte empleadora está obligada a garantizar que el trabajo se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual debe adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. Esto que acabo de leer no es una proclama al viento, es lo que dice el decreto del 2011 de trabajadoras de hogar. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95 excluye expresamente al empleador doméstico de las obligaciones de cualquier empresa, pero sí las obliga a garantizar las debidas condiciones de seguridad e higiene. Pero claro, con esto, ¿cuáles son estas condiciones? ¿Qué medidas se deben de tomar para que la salud sea una realidad? Ni empleadores ni trabajadoras han recibido ninguna formación sobre esta materia.
¿Y quién tiene la responsabilidad de que estas dos partes estén formadas? Pues nosotras lo tenemos muy claro. Es el Gobierno vasco y, en concreto, las autoridades laborales. Osalan se crea en el año 93, con la función de promover la salud laboral, la prevención de riesgos, informar a trabajadores y empresas, planificar la formación. Pero a más de 20 años de su creación en la Comunidad Autónoma Vasca no ha dado ni un solo paso para mejorar las condiciones de las trabajadoras de hogar en salud y en prevención de riesgos laborales. La Ley Vasca de Igualdad, en su artículo 44 sobre el derecho a la salud, obliga a las instituciones vascas al desarrollo de políticas específicas en relación con las diferentes situaciones, condiciones y necesidades de hombres y mujeres. La Ley Española de Igualdad, en su artículo 27, dice algo muy parecido. La Ley de Cohesión y de Calidad del Servicio Nacional de Salud, en su artículo 11, dice que uno de sus objetivos es la protección y promoción de la salud laboral, con especial consideración a los riesgos y necesidades de las trabajadoras. Ya desde el 1 de enero del 2012, el Sistema Especial de Seguridad Social de las Trabajadoras de Hogar reconoce ya por fin el accidente laboral. Desde ese momento, y no como antes, caerse de un 10º piso mientras se limpiaban los cristales del hogar está considerado accidente laboral. Pero es un accidente que a día de hoy puede seguir ocurriendo, porque hoy los empleadores siguen sin recibir ninguna instrucción que les impida seguir demandando un servicio en condiciones de inseguridad. Las estadísticas subestiman la cantidad de accidentes que hay en el empleo de hogar. Según la estadística de Osalan en la Comunidad Autónoma Vasca, en el año 2014, que es del último año en el que tenemos cifras, los accidentes registrados en el puesto de trabajo fueron de 90, 87 de ellos fueron leves. Esto no llegaría ni al 0,32% de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social. Con estos datos, evidentemente, estas estadísticas no son nada fiables. Primero, hay que estar dada de alta en la Seguridad Social, en un sector que además sabemos que la economía sumergida es importante, sobre todo cuando hablamos de trabajadoras de hogar externas. Pero también porque el sistema de control de accidentes no está para nada pensado en los empleadores. Ahora mismo tienen que cumplimentar un impreso bastante largo y complicado y además remitir a Osalan por vía electrónica el accidente. Las oficinas de la Seguridad Social por el momento sí están ayudando a este trámite, pero es un trámite que no está al alcance de cualquier empleador. Y así además los accidentes pasan por accidentes comunes. Sabemos, nos consta que en Osakidecha, cuando las trabajadoras de hogar acuden a su médica o médico de cabecera con daños evidentemente por accidentes laborales, no se les está reconociendo como tal y pasan por comunes. ¿Qué riesgos hay en el empleo doméstico? Pues en el año 2015, según la estadística a la que hacía mención la compareciente, la nuestra del ATH, sobre 475 trabajadoras y 510 contratos diferentes, desde luego una parte cuida, pero todas realizan labores del hogar. No se trata aquí de hacer una relación completa ni de las lesiones ni de las medidas de seguridad, pero en la ejecución de las tareas domésticas se pueden producir accidentes de caídas al mismo nivel, a diferente nivel, intoxicaciones por utilización incorrecta de productos, golpes, cortes, quemaduras al cocinar, al planchar. La verdad es que estos riesgos ya están descritos en la relación del Servicio de Ayuda a Domicilio. La Unión Europea tiene un sistema de detección de accidentes domésticos y de ocio que excluye expresamente los accidentes que se producen en los hogares cuando hay una relación laboral. Aún así, nos sirve de indicador para saber qué es lo que está pasando dentro de las casas. De acuerdo con el informe de España del año 2011, la preparación de comidas es la primera actividad que origina accidentes y la segunda es la limpieza del hogar. En las caídas y quemaduras son mayoritarias las mujeres entre 25 y 65 años. Las mujeres también son mayoritarias en las lesiones de espalda, de brazo y de muñecas. Los empleadores no cuentan con ninguna formación en materia de riesgos laborales. Las trabajadoras a veces sí, porque realizan cursos de geriatría, de atención al domicilio de personas que necesitan apoyo, pero en una relación individual. En un domicilio particular son los empleadores los que tienen toda la capacidad para determinar qué tareas se hacen y cómo se hacen. Las trabajadoras no tienen ninguna opción de determinar
cambios en cómo realizar su trabajo en el entorno de trabajo donde realizan estas funciones. Respecto al cuidado, las trabajadoras de hogar cuidan mayores en situación de dependencia por muy diferentes causas. Tienen problemas de movilidad, Alzheimer, Parkinson, demencias. La encuesta Necesidades Sociales del 2014 que realiza el Departamento de Empleo del Gobierno vasco recoge que el 19% de las personas con dependencia grave o muy grave recurre a una trabajadora de hogar. El 18% de quienes tienen una dependencia moderada y el 16% de quienes la tienen leve. Según la estadística nuestra de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, el 55% de las externas estaban contratadas para atender a personas que no se valen por sí mismas. De las internas, el 91% estaban contratadas para cuidar a mayores y muchas de esas personas están en situación de dependencia importante. De las contratadas para cuidar, 8 de cada 10 de estas internas viven solas con las personas a las que cuidan. Estamos hablando del 80%. Las tareas que se realizan, tanto en régimen interno o externo, pues pueden ir desde ayudar a la persona a incorporarse, ayudarla al traslado de la cama a la ducha, a una butaca, a una silla de ruedas, les ayudan a darlas de comer, a lavarse y acompañar. El motivo de que las trabajadoras internas, cuando se retiran tarde, sobre las 12 de la noche, suele ser precisamente que la persona a la que cuidan se niega a irse antes a la cama. Esta tarea de acompañamiento muchas veces ni siquiera está valorada como auténtico trabajo. Implica este trabajo con frecuencia escuchar y tranquilizar a personas que suelen tener ideas obsesivas, ideas muy recurrentes, incluso a veces comportamientos agresivos. Salvo excepciones, la movilización de estas personas, el traslado de estas personas, los hacen las trabajadoras solas. No hay ninguna otra persona alrededor que las ayude y tampoco se pueden ayudar de medios mecánicos porque no los tienen, como por ejemplo puede ser una grúa. En el servicio de ayuda a domicilio, las delegadas de prevención ya plantean condiciones que debe reunir el medio de trabajo. Cuestiones tales como el tamaño y la altura de la cama, el entorno. Las trabajadoras de hogar ahora mismo están movilizando personas en camas dobles, en camas muy bajas, con mucho mobiliario a su alrededor. Los baños tampoco están adaptados y suele ocurrir que cuando la persona a la que cuidan se cae o sufre un golpe, lo más fácil es el reproche a la propia trabajadora de hogar. Y hay un porcentaje minoritario de estas trabajadoras que no están cuidando a una persona, sino incluso a dos en la misma casa. Las situaciones habituales de sobrecarga y posturas forzadas causan dolor y trastornos musculoesqueléticos. Por otro lado, en ocasiones tampoco se comunica a las trabajadoras qué enfermedades tienen las personas que tienen que atender y esto implicaría pues, evitar posibles riesgos de contagio o incluso en ocasiones saber a qué se enfrentan cuando esa enfermedad es psíquica. Los riesgos sobre la duración de la jornada laboral. Esto sobre todo les afecta a las internas. Según nuestras propias estadísticas, el 79% de las internas trabaja más de lo máximo que marca la ley, que son 60 horas. Pero es que es el 48% el que trabaja más de 70 horas. En casos donde la familia valora pues, que la persona a la que cuida no se puede quedar sola ni un solo instante, estamos hablando de 1/3 de las trabajadoras de hogar, no descansa ni una sola hora al día entre semana. Y el 49,5% no tiene ni siquiera 24 horas seguidas a la semana. Las jornadas de quien cuida en régimen interno suelen empezar entre las 8 y las 9 de la mañana, terminan entre las 10:30 y las 12. Y además durante las noches a veces se tienen que levantar para acompañar a la persona al baño, cambiarle los pañales, en muchas ocasiones tranquilizar a la persona a la que cuidan. Si bien es verdad que no es habitual trabajar mañana y noche, sí lo suele ser sobre todo en la etapa final de la vida de la persona a la que cuidan, que es un periodo que puede durar incluso meses. A veces el trabajo se desarrolla en hospitales, en compañía nocturna, sin el debido descanso durante el día, ya que tienen que volver a la casa a la que trabajan, y además los festivos tampoco se suelen disfrutar. Y hay que decir que las agencias de colocación de empleo de hogar intermedian en contratos de las características de las que estamos hablando, y a día de hoy
no hemos conseguido que la Inspección de Trabajo tome cartas en este asunto. Jornadas interminables, la mayoría del tiempo contacto solamente la persona a la que cuidan, provocan falta de una vida al margen del trabajo, la falta de relaciones sociales y familiares, desarrollo de actividades de ocio y formación. Y esto se traduce al final en fatiga crónica, trastornos psicológicos, tendencia a la depresión y trastornos del sueño. Sobre el derecho al descanso nocturno, cuando se ha trabajado todo el día, en las trabajadoras de hogar internas hay personas que además suelen dormir en la misma habitación de la persona a la que cuidan. No se respetan las condiciones mínimas de descanso ni otro tipo de condiciones como pueda ser la ventilación de la habitación. Incluso cuando son estas trabajadoras las que tienen el peso principal del cuidado. Recordemos la cifra que he dicho antes, 8 de cada 10 viven solas con las personas a las que cuidan. En el trabajo interno, además, tampoco está prevista ninguna medida de respeto de la intimidad de esta trabajadora y tampoco de sus objetos personales. Algunas otras situaciones que son origen de estrés laboral y que atentan contra la dignidad personal de las trabajadoras y crean un entorno hostil. En primer lugar, a falta de que Lanbide cumpla lo que este Parlamento ya le ha pedido hasta en 2 ocasiones, que sea una institución ágil y eficaz en la intermediación de trabajadoras de hogar, estas trabajadoras, su vía de buscar empleo suele ser colocar carteles por la calle y están expuestas a que cualquier persona las llame y les haga cualquier tipo de proposición. Además, incluso ya habiendo empezado la relación laboral, suelen desconocer cuál va a ser su jornada, cuál van a ser sus tareas, si tienen derecho a vacaciones, y pagas extras. Pero incluso cuando tienen contratos escritos se produce esta situación porque los contratos no reflejan la realidad. En ocasiones se reciben comentarios despectivos. No sabes hacer esto, ganas demasiado para lo que trabajas. Esto es muy frecuente en las internas, que no se valora el tiempo de acompañamiento, el tiempo conocido como tiempo de presencia. Ante las reclamaciones de las extranjeras, tú no tienes derecho porque no tienes contrato, tú no tienes derecho porque no tienes papeles. Y, por supuesto, si sigues reclamando te voy a hacer que te deporten. Además, las observaciones de la trabajadora sobre los problemas que se encuentra en el desarrollo de sus tareas o sobre la evolución que observa la persona a la que cuida o sobre el comportamiento de esta, con frecuencia ni se valoran ni se atienden. Y en relación al acoso sexual, existe en el resto de sectores y aquí también. Bajo esta denominación se agrupa un abanico amplio de conductas que tiene diferentes grados de intensidad, que se puede producir de forma puntual o de forma reiterada. Pero en el marco de una relación individual, en un domicilio particular, esta situación es especialmente violenta y especialmente estresante. Desde comentarios del tipo, dicen que las latinas sois muy calientes, hasta el roce físico no casual, la exhibición de los empleadores por la casa en ropa interior o sin ella, o cuando me estás lavando y pases por ahí, quítate los guantes, o incluso propuestas más directas de contacto sexual, son actos que al realizarse desde una posición de poder supone una violencia para la trabajadora. Los empleadores además no aceptan que las trabajadoras de hogar cojan la baja, bien por enfermedad o bien por accidente. Esto sucede sobre todo cuando las trabajadoras se están cuidando. La presión para que este servicio se siga dando es enorme. Y hay un factor, además, que hace que el riesgo de despido sea mayor en estos casos. El empleador tiene la obligación de seguir pagando 2 cuotas de la Seguridad Social, la de la persona enferma y la de la persona sustituta. También se suele despedir a las trabajadoras embarazadas, lo que supone un factor de estrés laboral. Como no es obligatorio readmitirlas, llegan a quedarse además sin prestación por maternidad por no estar dadas de alta en el momento en que tienen que coger la prestación. Pero incluso cuando el empleador tampoco tiene especial interés en despedir, pero las tareas que realiza se ven incompatibles con el embarazo, como por ejemplo cuando tienen que movilizar a una persona, por desconocimiento de ambas partes no se recurre a la prestación de riesgo por embarazo. Y la solución en este sector es que la trabajadora se queda en la calle. Y en el empleo de hogar hay 2 factores
dos factores que presionan para soportar situaciones indebidas de consecuencias para la salud laboral. Por un lado, la falta de papeles, el 15,4% de las extranjeras no comunitarias. Y por el otro, la falta de prestación por desempleo. El RGI no sustituye al desempleo, es más, no debería de sustituir al desempleo. En sitios como en el Gran Bilbao, se puede tardar hasta 4 meses en resolverse desde el momento en que la trabajadora acude a solicitar cita para su tramitación. Al principio hemos comentado la legislación interna sobre seguridad y salud laboral, pero también queremos hablar del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente en el empleo de hogar. El artículo 6 dice textualmente: todo miembro deberá adoptar medidas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente, así como si residen en el hogar en el que trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten su privacidad. El artículo 13 dice: todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas eficaces teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos. Este convenio ya está ratificado por Alemania, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza. Y además estamos convencidas que esta Cámara está de acuerdo con ratificar este convenio. Pero no lo olvidemos, hay que ratificarlo con todas sus consecuencias. En esta intervención no hemos hecho ninguna medida en positivo, dado lo limitado del tiempo, pero desde luego no quisiéramos que el asunto quedara zanjado con 2 excusas muy clásicas. Primero, la falta de competencias del Parlamento Vasco para legislar sobre esta materia. Y segundo, el respeto a la intimidad familiar. Este respeto impediría que cualquier control de las condiciones de trabajo dentro de la vivienda. Hay muchas maneras de promover que los empleadores garanticen la seguridad y la salud de las trabajadoras. Y sobre lo sagrado de la vivienda, la Administración ya entra en los hogares para hacer valoraciones de dependencias. Ya obliga a las familias a admitir revisiones de las instalaciones domésticas, como por ejemplo pueda ser la caldera. Y además, se puede entrar en una vivienda siempre y cuando se tenga el consentimiento de la persona que allí habita. En 2014, Emakunde y Osalan han hecho un convenio de colaboración para introducir la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Todavía no se ha traducido en ni una sola medida en favor de las trabajadoras de hogar. Y recordemos, las trabajadoras de hogar son mayoritariamente mujeres y además haciendo tareas históricamente asignadas a las mujeres. El Gobierno vasco, a través de organismos como el Osalan, la Inspección de Trabajo, Lanbide o Osakidetza, tiene poder para tomar cartas en este asunto. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Ureta. Tiene la palabra por el grupo EH Bildu, doña Rizulaika, cuando quiera. Bai, eskerrik asko mahaiburua. Bueno, muchísimas gracias por todos los datos que habéis dado. Algunos ya los conocíamos, todos no me ha dado tiempo a coger, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pues todos los datos que has dado, Lorea, demuestran que, bueno, pues que las mujeres, las trabajadoras de hogar siguen estando pues en una situación grave en cuanto a las condiciones laborales. Datos así que nos han sorprendido son que el 79% trabajan más de 60 horas semanales, incluso creo que un 48% más de 70 horas. Además, bueno, pues también, ¿no? Dramática la situación o bueno, muy grave, ¿no? Las vivencias de aquellas personas que sufren la violencia machista en el trabajo también, el acoso sexual al desarrollar su trabajo. En la primera intervención se me ha olvidado comentar que después de vuestra comparecencia en el año 2014 ya solicitamos la comparecencia del que entonces era el consejero de Empleo y Políticas Sociales, el señor Aburto, y sí le pusimos encima de la mesa, bueno, pues un poco la preocupación porque, bueno, pues entonces Osalan no
a ver si lo digo bien, no tenía en cuenta los accidentes de trabajo ni el tema de la prevención de estas trabajadoras, y sí que el señor consejero también se mostró preocupado y avanzó, bueno, pues que habría que dar pasos en ese sentido, y también consideraba oportuno, bueno, pues que Osalan tendría que intervenir. Entonces, un poco mis preguntas van en ese sentido. Ya habéis dicho algo, bueno, pues que poco se ha avanzado, pero si por lo menos desde el Departamento de Empleo y Políticas Sociales se han puesto en contacto con vosotros, o desde Osalan, si sabéis si se están dando pasos, no solamente Osalan, igual desde Lanbide, en aras a mejorar esa intermediación que tan necesaria es. También en cuanto a la prevención, si se prevén, pues no sé, dar cursos de formación a los empleadores, que sobre todo es básico, ¿no? Porque habéis dicho que muchas trabajadoras, por la formación que ya poseen en geriatría o auxiliares de enfermería, muchas de ellas, pues muchas igual conocen determinada formación en prevención de riesgos, pero sí que es más los empleadores los que suelen desconocer estas medidas. Y luego también otro apartado que nos preocupa mucho es el tema de la inspección, ¿no? Que algo también habéis hablado sobre la inspección, un poco hasta dónde, o sea, cómo compaginar esa parte de, bueno, no sé cómo se dice, eso es la inviolabilidad hacia la intimidad y el poder entrar a un hogar a inspeccionar, pero sin embargo sí que, por ejemplo, creo que en materia de teletrabajo y tal, en otras actividades que se desarrollan desde el domicilio, creo que ahí ya entra la inspección, no sé, desconozco un poco cómo está ese tema. Entonces, en ese sentido también, si nos podríais, bueno, pues dar vuestra opinión, o por lo menos cómo podemos salvar esa situación, ¿no? Y que la inspección de trabajo realmente bueno, pues inspeccione estos hogares para, bueno, pues ver que realmente las trabajadoras cuentan con las medidas necesarias tanto en prevención y además, bueno, pues en materia también contractual y de condiciones laborales que se cumpla la normativa, ¿no? Porque ahí sí que creemos que la inspección también tendría que hacer un trabajo importante. Y bueno, de momento estas son las preguntas que nos han surgido. Es que ricasco. Muchas gracias, señora Zulaika. Tiene la palabra por el Grupo Popular, doña Laura Garrido. Bai, eskerrik asko, bueno, ongi etorriak batzorde honetara, legebiltzarrera, eta eskerrik asko eman dituzuen azalpen guztiengatik, uste dut gai interesgarria dela. Gainera, gai hau legebiltzarran eztabaidatu dugu legealdi honetan baita ere. Gracias por la presencia hoy en esta comisión, por las explicaciones dadas en relación a un tema que consideramos interesante e importante abordar, porque además también ha sido objeto de tratamiento y abordaje en este Parlamento en algún que otro debate que hemos tenido, y también en debates específicos como la interveniente hacía referencia a propósito de Lanbide. A mí me parece importante que nos centremos, y dado que estamos en una Cámara autonómica y con competencias también en el Gobierno autonómico muy específicas, que obviamente nos centremos en cuestiones que se pueden abordar desde una perspectiva del Gobierno vasco. Y en ese sentido, bueno, pues nos han parecido interesantes pues las referencias a Emakunde, Osalan, Lanbide. Sin duda, bueno, analizaremos la comparecencia y las explicaciones de una forma más exhaustiva, y también poniéndolas en relación con mandatos que puede haber ya desde este Parlamento en relación al colectivo, obviamente, que representan, y veremos, obviamente, también pues qué se puede hacer para avanzar y abordar de alguna forma, dentro de la legalidad que tenemos, en solucionar o paliar las problemáticas que ustedes tienen. Besterik gabe, eskerrik asko. Muchas gracias, señora Garrido. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, don Vicente Itxaso. Gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer su presencia hoy aquí y las explicaciones que nos dan, y por poner de manifiesto de nuevo la situación de un sector que seguramente será de los más desregulados en materia de relaciones laborales, pues por todo lo que se ha dicho y por todo lo que es una evidencia conocida.
Ustedes han empezado haciendo referencia efectivamente al déficit en materia de seguridad y salud que tienen las empleadas de hogar. Y es verdad, porque han citado la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales que expresamente excluye este tipo de relación laboral. Y aquí es donde quiero empezar y detenerme un poco, porque precisamente por ser un sector donde se produce toda esa casuística que ustedes han planteado, de la que no tenemos duda de que es una realidad palmaria, pues haría tanto o más exigible la asistencia de una, digamos, contemplación de este ámbito de trabajo, de estos centros de trabajo en materia de seguridad y salud laboral. Claro, el hecho de no estar recogido en la Ley 3195 obviamente impide la posibilidad de un ulterior desarrollo reglamentario que pudiera, digamos, acotar, digamos, aquellas situaciones, aquellos ámbitos especialmente peligrosos o insalubres para las personas que trabajan en el hogar. Además de eso, hay otro hecho, además de la propia desregulación y la dificultad que hay para, digamos, controlar ese tipo de relaciones laborales. Hay otro hecho, yo creo que también bastante conocido y notorio, y es de que los accidentes domésticos, los accidentes en el hogar, constituyen, no lo sé exactamente porque no tengo ese dato, pero constituyen sin duda, en fin, un porcentaje muy importante de accidentes, ¿no? Y curiosamente suele ocurrir que esas estadísticas, esos datos, cuando arrojan las cifras de accidentes domésticos, pues parece que son poco concebibles, ¿no? Porque parece que en el ámbito del hogar es donde uno está más seguro y sin embargo se produce una siniestralidad y una accidentabilidad importante. Por lo tanto, ese es un elemento que haría todavía más exigible la presencia de las relaciones laborales en el ámbito del hogar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Sin embargo, en este punto debo decir que tampoco he visto yo una demanda intensa en el mundo laboral precisamente para que pueda modificarse la ley y se recoja precisamente este hecho, porque claro, a partir de que no está recogido en la ley, cabe ya, en fin, aplicaciones muy deletéreas de lo que es el cuidado que el empleador debe de tener, porque claro, eso es un concepto bastante indeterminado, el cuidado, en qué se concreta. En cambio, los reglamentos suelen acotar muy bien cuáles son los ámbitos de trabajo, cuáles son, digamos, las situaciones de riesgo, cuáles pueden ser las medidas preventivas frente a dichos riesgos y, efectivamente, también en materia de formación, la formación que debe de tener. Y luego, aquí entonces me surge una cuestión. Hay trabajos que son, evidentemente, de un altísimo riesgo, como es la limpieza, por ejemplo, de ventanas que usted ha citado. No existe ninguna posibilidad de llevar a cabo algún tipo de protocolo o algún tipo de propuesta de prevención de este tipo de riesgos, o en su defecto el derecho que tiene la trabajadora, en este caso, a no realizar un trabajo de esa naturaleza, puesto que, claro, a partir de 2 metros de altura en la construcción se considera que es una actividad de riesgo y obligan a tener, en fin, una serie de medidas, ¿no? Vallas, listones, en fin, arneses si es necesario, en fin, toda una serie de medidas a partir de 2 metros. Claro, cuando en los ámbitos del hogar se hacen limpiezas de ventanas a mucha más altura, pues tendría que haber o bien unas medidas preventivas muy claras de las que el empleador conociera el procedimiento a seguir, o si no, el derecho a negarse a realizar un trabajo de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso digo que en el mundo del trabajo, en el mundo sindical, yo no he percibido que haya tampoco una exigencia para que este tipo de relaciones laborales no sean, digamos, un espacio en blanco, un espacio, digamos, fuera de la regulación. Todos los trabajadores, todos sin excepción, tienen derecho a la seguridad y salud y, por lo tanto, desde esa perspectiva general y universal,
resulta un elemento, yo creo que, en fin, no homologable el hecho de que haya un ámbito de trabajo en el que no se pueda aplicar la ley. Por lo tanto, yo creo que esa sería la primera cosa que habría que exigir, ¿no? Y seguidamente, pues en materia también de negociación colectiva. La negociación colectiva, pues aquí no es que viva sus mejores días. Entiendo que es un sector también de difícil sindicación muchas veces, sobre todo más que difícil sindicación, es difícil hacer valer los derechos laborales o derechos sindicales en esos ámbitos de trabajo, pero precisamente una negociación colectiva importante, con una buena representación, digamos, del derecho de los trabajadores, quizás podría sustituir a la dificultad que tiene el empleador, o sea, la empleada o el empleado en el ámbito de un hogar, ¿no? Y entonces ustedes dicen, no sin razón, que en fin, que no quieren excusas por aquello de la falta de competencia o por aquello de que, en fin, de que la intimidad en el hogar es un derecho sacrosanto y que no se puede perturbar con nada. En fin, no les falta razón porque a veces se pueden amparar las instituciones y los poderes públicos en cuestiones que, en fin, que pueden constituir un argumento para no accionarse. Pero en ese caso la pregunta que yo les hago es ¿qué nos demandan aquí a los grupos parlamentarios? ¿Qué desean ustedes que nosotros llevemos a cabo en favor y en defensa de estos planteamientos que ustedes exponen hoy aquí? Esta sería la cuestión que les planteo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Itxaso. Tiene la palabra por el Grupo Nacionalista Vasco, don Jon Aiartza. Eskerrik asko mahaiburu andrea, egun on guztioi. Eskerrik asko batzorde honetara etortzeagatik eta eskerrik asko eman dituzuen azalpenengatik. Muchas gracias, señora Ureta y señora Ochoa, por estar hoy aquí en esta comparecencia, en esta comisión de empleo, y por traernos todas estas aportaciones y explicaciones. Desde nuestro grupo parlamentario tomamos nota de ellas, de las aportaciones, de sus propuestas, las que nos han trasladado en orden a la formación, los riesgos, los cuidados, las conductas de los empleadores. Y si bien, para no repetir tampoco, y siendo conscientes de la desregularización, y como ha dicho algún otro portavoz parlamentario, sí queríamos hacer alguna observación centrándonos en esta herramienta que nos han traído, que plantean ustedes, que hemos podido conocer, que ya conocíamos en otros ejercicios, que nos parece una herramienta esencial, ¿no? Estas estadísticas nos parece una herramienta esencial como herramienta de diagnóstico en este ámbito, y reconociendo, sin ninguna duda, el valor y la dedicación que tienen a través de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, que realizan con la recopilación de todos estos datos. Y en este sentido queríamos hacer unas cuantas observaciones. Vemos que por primera vez aparecen en ellas también la figura de los hombres, ¿no? Hasta ahora en el resto de las estadísticas no habían aparecido, y en estas de 2015 aparece por primera vez esa figura de los hombres. En el ámbito de desarrollo, en el ámbito de análisis que plantean dentro del apartado internas. También nos interesaba saber, porque no hacen mención expresa, cuestión que anteriormente sí hacían, a los planteamientos de descanso nocturno en este ámbito también. Otra cuestión que nos ha parecido, o que nos parecía muy interesante, y que ustedes recogían con anterioridad y con bastante profusión en tablas y en observaciones, son los descuentos del salario en metálico que se producían, o que se siguen produciendo, ¿no? Y nos gustaría también valorar el trabajo que se desarrolla en el ámbito de valoración del ámbito externas. En este sentido, sí nos gustaría
que si nos pueden ampliar algún dato referido también a contratos por escrito, que hacían referencia en su... porque vemos que en eso ha habido cierta disminución. Y luego centrarnos también en las conclusiones. Plantear unas conclusiones en las cuales nos trasladan cómo el empleo de hogar resuelve en gran medida las necesidades de cuidado, y sobre los descansos de fin de semana y los descansos de 24 horas semanales. Nos comentaba detalladamente la señora Ureta en su explicación unos datos para nada positivos, pero sí vemos que en su informe recogen que en 2015 ha mejorado el porcentaje de trabajadoras internas que descansan el fin de semana, y se ha reducido también el de las que no descansan ni siquiera 24 horas semanales en este sentido, ¿no? Y luego, respecto al informe, tenemos una duda. Nos comentan que ha mejorado en 12 puntos en el porcentaje de trabajadoras internas que cobran de manera documentada por transferencia bancaria. Por el contrario, la estadística de 2015 recoge un incremento de la tasa de incumplimiento en el trabajo externo. Se refieren, teníamos una duda sobre esta afirmación, a ver si nos la podrían ampliar. Esas serían las cuestiones que desde este grupo parlamentario les queríamos trasladar. Muchas gracias, señora Yarza. Tiene la palabra las comparecientes. Creo que va a hablar doña Isabel Ochoa, cuando quiera. Bueno, buenos días. A ver si consigo acordarme de todo lo que se ha planteado. En primer lugar, respecto a las cuestiones que planteaba H. Bildu, bueno, Lanbide en algún aspecto ha mejorado su tratamiento del tema de las trabajadoras de hogar. ¿En qué aspecto? Pues en que no ha vuelto a haber en la página web ninguna oferta ilegal de trabajo. Antes las había y nos parecía mal por muchos motivos, entre otras cosas porque en otros sectores no hubiera sucedido aparecer una persona diciendo disponibilidad 24 horas, cuestiones así. Eso ha ido a mejor. Lanbide también está recogiendo los contratos de trabajo doméstico que se le plantean, o sea, que se le pide que registre. Hubo un tiempo en el que se decía esto no es asunto nuestro. O sea, que creo que el haber venido aquí y el haber emplazado al Gobierno en esos terrenos tuvo su efecto y nos alegramos. Lo que no se ha subsanado y sigue siendo un vacío absoluto es que Lanbide no intermedia en el empleo de hogar de manera eficaz. Desde aquí lo que se le pidió es que se constituyese en referente, no que si alguien con mucho empeño averigua que puede pedir una trabajadora de hogar, es promover y fomentar que la intermediación se dé en ese ámbito y que no sea el campo de las agencias privadas de colocación. Eso es lo que le pidió el Parlamento, eso es lo que no ha hecho en absoluto. En el tema de la falta de formación de los empleadores, etcétera. Bueno, a diferencia de otros sectores, la falta de información de los empleadores es una materia de continuo estrés laboral. Es decir, nosotras estamos desde la asesoría cumpliendo una labor de información que no debería ser la nuestra. Pero ¿qué pasa? Que ayer, por ejemplo, emitimos 2 informes explicando a empleadores que las personas tienen derecho a vacaciones de 30 días independientemente de cuántas horas semanales trabajen o independientemente de que su jornada sea de fin de semana. Con esto 2 cosas. Primero, cuando la trabajadora plantea que sí, que eso es así, si el empleador lo desconoce absolutamente, y a veces lo desconocen absolutamente, eso crea una situación de tensión. Y luego, volvemos a hablar de las agencias. Una de las trabajadoras que vino ayer dijo que la agencia le había dicho al empleador que no era verdad, que no tenía derecho a vacaciones. ¿Por qué? Porque ese es un mercado de trabajo absolutamente abandonado. Y en ese abandono han encontrado yacimiento de negocio agencias muchas veces muy poco escrupulosas,
que van al negocio y ¿a qué? A decir al empleador lo que quiere oír. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas no están dando información y formación. La trabajadora de hogar vino donde nosotras, de una asociación que la agencia le dijo que todo lo que cuenta es mentira y es ilegal. A ver, esto es una anécdota, pero lo que quiero decir es que no hay una información formal desde la responsabilidad de las instituciones. Por ejemplo, el derecho a vacaciones es un elemento de salud laboral, como la jornada de trabajo limitada. Son elementos de salud laboral. Bueno, esto en el tema, como se ha repetido, en el tema de si las instituciones públicas pueden entrar en los domicilios. En el tema del teletrabajo no están entrando en los domicilios, no entran en la vivienda. El tema de sacralizar lo de la intimidad del hogar familiar, en mi opinión, es una interpretación de la Constitución hecha a favor de los empleadores. La Constitución española dice que hay muchos derechos, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, pero muchas veces lo que hay es varios derechos que hay que tratar nivelándolos. Es decir, el domicilio familiar es sagrado hasta que se ha cometido un delito flagrante y puede entrar la policía. El domicilio familiar es sagrado hasta que, si quieres conseguir los beneficios de la ley de dependencia, que es una ley que obliga al Estado a garantizar ciertos cuidados, dentro de su ejecución tiene, y usted tiene que dejar entrar a quien le va a hacer la valoración, porque la valoración se hace en el domicilio y se entra. Y cuando es obligado comprobar el estado de las instalaciones por un problema de salud pública y de riesgo que no se puede admitir, riesgo para las demás viviendas, etcétera, hay que dejar entrar una inspección. Por tanto, la famosa inviolabilidad del domicilio funciona para lo que funciona. Y hay, en el tema de los derechos constitucionales, interpretaciones pro una cosa o pro otra. La libertad de empresa también, que es un derecho constitucional, tiene muchos límites. ¿O no? Lo sabemos. Bueno, en tema de el tema de los... Creo que a lo mejor voy a hacer una respuesta más general porque me estoy perdiendo un poco. ¿Qué pediríamos a instituciones concretas? Que es algo que a este documento que se ha leído le falta. Bueno, primero, hay que sentarse, afrontar el tema e investigar. Lo primero que pasa con el tema del empleo de hogar en general, en cualquier situación, y más en el tema del cuidado, es que no hay esa voluntad. Voy a poner un ejemplo. La Diputación de Vizcaya, cuando entra a hacer la valoración de la dependencia, recoge el entorno de la persona que va a ser objeto de examen y anota si hay una trabajadora de hogar en la vivienda. Y cuando a la Diputación de Vizcaya le hemos dicho, estupendo, ustedes van a domicilios donde hay trabajadoras de hogar, dicen, pero no vamos más allá. Ah, ¿no preguntan ustedes el horario y condiciones de la persona? No. Por tanto, el tema es afrontarlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el problema es que afrontar este tema, decir las personas tienen que tener una jornada laboral razonable, descanso, etcétera, etcétera, es caro desde el punto de vista del gasto público, evidentemente, evidentemente. Ayer hemos atendido a una mujer, trabajadora de hogar, que ha estado haciendo de puente desde la necesidad de ingreso de un matrimonio en una residencia y el tiempo que se ha tardado en ingresarles, 2 meses y medio. 2 meses y medio, vino la mujer todavía en un estado bastante aceptable, emocional, físico, etcétera, diciendo, bueno, pero esto era insoportable, yo porque sabía que se iba a acabar. Esta mujer estaba cuidando a 2 personas y no dormía. Si las instituciones públicas le dan cara al asunto, tienen que tomar medidas que exigen gasto público. Y yo creo que antes de decir todo lo que hay que hacer en torno al tema, esto hay que dejarlo sentado. O sea, el cuidado no puede seguir siendo resuelto de esta manera. Porque al ser resuelto de esta manera vienen esas jornadas, viene la falta de descanso, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué le pedimos a Osakidetza? A Osakidetza le pedimos
de partida dos cosas. Primero, que los médicos de atención primaria detecten las situaciones en las que la dolencia, la lesión, es un accidente laboral. Es decir, las trabajadoras de hogar normalmente van a su médico de cabecera y hay mucha atención de accidente de trabajo que pasa por enfermedad común. Segundo, en el tema de los accidentes y de las lesiones que derivan de la movilización de personas, problemas musculoesqueléticos. ¿Qué le pedimos a Osakidetza? Pues mira, le pedimos que la atención a esas dolencias, las fisioterapias, etcétera, no sean algo tan largo y tan lejano que no sucede. Y al no suceder, las dolencias se van agravando. Eso para empezar, Osakidetza. Y esto es Gobierno vasco, esto es capacidad plena de nuestra autonomía. A Lanbide le pedimos lo que ya hemos dicho, la intermediación. Es decir, aquellas que se quejan, pues puse un papel porque a ver si no, cómo encuentras trabajo, porque en este sector la verdad es que la mayoría del empleo circula por el boca a boca, es decir, yo conozco a una, me conozco una casa, tal, pero cuando alguien está sin eso, no puede optar por Lanbide, pone un cartel en un poste, y en ese cartel, en un poste donde viene su teléfono y se ha tenido que exponer públicamente, bueno, pues se reciben llamadas bastante desagradables. Y eso es estrés en relación con el trabajo. Luego, a la Inspección de Trabajo, ¿qué le pedimos? Le pedimos que utilice sus muchas armas para hacer saber a los empleadores cuál debe ser su comportamiento. Es un ejemplo que ponemos siempre, pero es que esto es así. La Inspección de Trabajo ha sido muy hábil y muy eficiente detectando contratos falsos de hogar en el tema de las personas inmigradas que querían papeles y que a veces hacían contratos que no respondían a la realidad. Ahí se fue rápido y eficiente. En el resto, pues muchísimo menos. No estamos consiguiendo que examinen a fondo la actuación de las agencias. No estamos consiguiendo que sean rápidos cuando se les denuncia una falta de alta en la Seguridad Social. Y en el tema del acoso sexual, por lo poquito que nosotras hemos podido ver, lo cierto es que las conductas de acoso se suelen a veces repetir por parte del mismo empleador. Digo poquito, no digo que haya poquito, no puedo decir que hay. Lo que digo es que los asuntos que nos han llegado a veces, ¿cómo? ¿El de la calle tal? ¿Vuelve a la carga? Una se fue, volvió otra y le ha vuelto a pasar lo mismo. Que menos que pedir que la Inspección de Trabajo lleve un registro de esas situaciones. En el tema de la formación de trabajadoras y parte empleadora, en el tema de salud laboral, Osalan es que está dentro de sus competencias. Por ejemplo, hacer una guía que se le dé a la gente cuando contrata, cuando va a dar de alta en la Seguridad Social. Está en sus competencias fabricar el curso adaptado a esa situación de tal manera que